En la alejada provincia de Chumbivilcas, específicamente en el distrito de Quiñota, nuestra institución realiza los trabajos de restauración y puesta en valor del templo San Juan Bautista y también de la Capilla Virgen Purificada, trabajos que demandan a nuestra institución una inversión de más de 5 millones de los dineros directamente recaudados. En la alejada provincia de Chumbivilcas, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco viene ejecutando una importante obra de restauración y puesta en valor que será concluida y entregada a la población en el mes de diciembre próximo. Se trata de la intervención integral del Templo Colonial San Juan Bautista y la Capilla de la Virgen Purificada del distrito de Quiñota. Quiñota es un pueblo ubicado en medio de una cadena de montañas que fue ocupado desde el tiempo de los incas, pues, según cuentan las crónicas, los habitantes de estas tierras eran tributarios del inca Tupac Yupanqui. Durante la colonia, Quiñota llegó a ser un importante centro urbano por la explotación minera que se registraba en varios sectores aledaños. La construcción del templo San Juan Bautista de Quiñota data precisamente de esa época de prosperidad económica, pues fue construido entre los años 1600 a 1650, de acuerdo a los documentos eclesiásticos. En el mes de agosto del año 2013, se inició el proceso de restauración y puesta en valor tanto del templo como de la capilla, que se encontraban en grave estado de deterioro, tal como se puede apreciar en estas imágenes que datan de aquella fecha. Los muros, el techo, las pocas imágenes de santos y santas, así como el interior del templo, estaban sumamente deteriorados. La capilla de la Virgen Purificada se hallaba en escombros por el abandono y la falta de mantenimiento de parte de la feligresía y de las autoridades de Quiñota. Sin embargo, luego de 3 años de intenso trabajo, hoy se puede apreciar nuevamente la belleza singular de este conjunto religioso. El templo colonial presenta características arquitectónicas especiales, ya que está construido íntegramente con piedra sillar, a diferencia de la capilla de la Virgen Purificada, cuya construcción es muy posterior. Las características generales del templo San Juan Bautista de Quiñota corresponden a una tecnología tradicional andina y corresponden a la época de transición de lo que es la tecnología inca a la colonia. Entonces corresponde a los años entre 1600 y 1650 del siglo XVI. Las características generales del templo está constituido por una nave longitudinal y flanqueada por 2 capillas que son la sacristía, el bautisterio, y tiene enfrente 2 torres que son la torre Huiñay y la torre Hatun. El material constructivo de esta obra es netamente en piedra sillar, desde la parte de lo que es los cimientos, los sobrecimientos y los muros en general, son en pura piedra con junta seca. Actualmente tiene una cobertura tradicional de parinudillo, con sistema parinudillo y techo de teja tipo colonial. En cambio la capilla tiene otra tecnología que es muy distinta a la del templo. La tecnología constructiva de la capilla es íntegramente en piedra y barro y con muros de adobe y con una cobertura de paja.
La edificación de la capilla corresponde a una época muy posterior a la edificación del templo. Estaríamos hablando de los años entre 1900 y 1910. O sea, es muy posterior a la construcción del templo. Bueno, la capilla se dice en los comentarios y en todo lo que se ha hecho, las reseñas históricas, data de que el templo había sufrido un incendio y por el cual se ha desplomado todo lo que es la cobertura. Techo. Entonces, buen tiempo ha estado así deteriorado, sin arreglarse el templo. Entonces, lo que ha motivado de que los pobladores construyan la capilla Virgen Purificada. Se dice que el templo San Juan Bautista de Quiñota presenta arquitectura de transición porque los muros de piedra sillar tienen una estructura semejante a los muros incas, y eso se explica porque los indígenas que construyeron este templo dominaban la técnica heredada de sus ancestros prehispánicos. El conjunto religioso de Quiñota presenta dos torres exentas, que están ubicadas en los extremos del área que está delimitado por un muro perimetral construido con piedras y una reja metálica. El personal de la obra actualmente trabaja en la restauración de la torre más robusta y más alta, la cual presenta serio deterioro en la parte superior. La otra torre, que es de menor volumen y altura, ya fue restaurada en su integridad. Durante el proceso de restauración y puesta en valor, también se ejecutaron trabajos de investigación arqueológica que permitieron conocer que en el lugar donde se ubica el templo pudo haber existido un espacio ceremonial de la época inca. La investigación arqueológica que hemos llevado aquí tuvo un inicio del 2014 todavía, con la apertura de unidades y trincheras programadas en el expediente técnico tanto interior y exterior del templo. Las evidencias más representativas que hemos podido evidenciar durante los trabajos de investigación son los entierros al interior del templo que hemos tenido en estructuras a manera de ataúd. En el exterior hemos encontrado lo que son entierros múltiples, más de infantes, a diferencia que en el interior. Otras de las evidencias que hemos encontrado puede ser la ubicación espacial de la capilla de ánimas, que viene a ser uno de los hallazgos más representativos, puesto que nadie tenía referencia de esta estructura, con dimensiones bastante variadas, que es de 14 metros lineales por 7 metros de ancho, con un ancho de muro de 1.20. Al interior de estas estructuras se han encontrado entierros múltiples, primarios, sin asociados. Los asociados hemos podido encontrar ya en otros sectores, como son tupus, en fragmentos de cerámica inca, colonial, republicano y contemporáneo. Con esto estamos llegando a concluir de que este templo fue construido en un espacio ritual de la época prehispánica. Podemos hablar de una huaca o alguna estructura prehispánica que se estableció en este sector. Esto nos llega por las evidencias encontradas. Actualmente se ha concluido la restauración de la cubierta del templo, con teja andina que descansa sobre una estructura de par y nudillo. También se ejecutan trabajos de enlucido con yeso del techo del templo en el sector del presbiterio y queda pendiente el tratamiento del piso con ladrillo pastelero. En el sotocoro se ejecutan trabajos de consolidación del arco de medio punto, manteniendo las piezas líticas originales. Durante más de 3 años se han ejecutado trabajos en cimientos, sobre cimientos, muros y techos que nos explica el residente de obra. El proyecto de intervención pública consta de 2 partes de intervención. Una que es el Templo San Juan Bautista de Quiñota y otra que es la Capilla Virgen Purificada de Quiñota. Entre los dos, el presupuesto asignado para este proyecto es de 5.504.791.
lo que consta también de 4 componentes: el componente de investigación arqueológica, el componente de la obra física, que es arquitectura, el componente de sensibilización, el componente de obras de arte. Bueno, hasta la fecha tenemos un avance registrado del 85%. Los trabajos que se han realizado en ambos casos, para el templo, por ejemplo, es de una manera integral, desde las cimentaciones, sobre cimientos, muros, cabecera de muros y la restitución integral de lo que es la cobertura y la intervención de las torres. En el momento nos falta la intervención de pisos acabados con ladrillo pastelero, nos faltan las veredas perimetrales, tratamiento de áreas verdes y el maderamen, que consta de las puertas y ventanas. El proyecto ha iniciado el 14 de agosto del año 2013. Concluimos para la primera quincena de diciembre de este año. Tenemos una ejecución de 39 meses. La ejecución programada es de 3 años. En la capilla de la Virgen Purificada también se han concluido los trabajos de restauración y puesta en valor, habiéndose recuperado las hornacinas ubicadas en el muro del presbiterio y en los muros laterales. El techo de paja se ha mantenido para no alterar sus características originales. Durante el proceso de restauración y puesta en valor, se contó con la participación de las autoridades, estudiantes, pobladores urbanos y comuneros campesinos que mediante visitas guiadas y talleres han seguido de cerca el proceso integral con el objetivo de que se sumen a la tarea de conservar este patrimonio. Efectivamente, a la actualidad venimos desarrollando los talleres de capacitación, los talleres de sensibilización, charlas informativas, visitas guiadas y la conformación del Comité de Salvaguarda del Patrimonio del Templo San Juan Bautista de Quiñota. Durante el desarrollo de nuestro trabajo, de nuestras actividades, la labor que venimos desarrollando lo hemos desarrollado con las comunidades campesinas, con las 4 comunidades campesinas que son en este caso la comunidad de Quiñota, el distrito que está considerado como comunidad Zaún, la comunidad de Collana, la comunidad de Atapalpapalpa y la comunidad de Pumayacta. En ese entender, se vino trabajando conjuntamente con la población en su totalidad y las autoridades con un compromiso que vienen desarrollando y realizando a la fecha. De similar forma vinimos trabajando con las instituciones educativas, en este caso nivel primario y nivel secundario. Dentro de ellos venimos realizando lo que es los concursos de dibujo y pintura a la fecha. Asimismo, en la actualidad venimos conformando el comité de salvaguarda que vendría a constituir con los alumnos del nivel secundario y también con las autoridades de la localidad del distrito de Quiñota para la salvaguarda y protección de nuestro monumento una vez entregada y concluida nuestra obra. El Templo San Juan Bautista y la Capilla de la Virgen Purificada de Quiñota forman parte del patrimonio cultural de la nación y están en pleno proceso de restauración y puesta en valor. Como lo dijimos, en el mes de diciembre, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco entregará esta importante obra a la población chumbivilcana, cumpliendo así su responsabilidad de preservar y conservar el patrimonio cultural de la nación.